Bienvenidos a todos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a la lección número 9 de la clase de los menores, a la lección 10, perdón, es vistiendo la armadura del cristiano, donde nosotros vamos a aprender realmente a usar la armadura de Dios. Todavía estamos en casa, estamos nosotros teniendo las reuniones desde la casa, donde vamos a poder aprender más acerca de Jesús, valorar el tiempo en casa, estudiando la Biblia, leyendo la palabra de Dios, compartiendo con los familiares. Y la lección de hoy día tiene mucha importancia porque nos va a mostrar a nosotros la realidad de cuál es la vestimenta espiritual que tenemos que usarlo, porque nosotros estamos bajo un ataque. Estamos bajo un ataque que no es del coronavirus, es un ataque que está bajo el pecado, entre una lucha entre el bien y el mal. Y vamos a empezar con un canto que muchos de ustedes deben de recordarlo cuando eran niños. Y vamos a recordar esta canción que nosotros lo cantábamos cuando ustedes estaban en la clase de infantes o de primarios, cantaban esta canción. Y vamos a recordar la infancia. Somos soldaditos, siervos del Señor, vamos en defensa de nuestro evangelio. Aunque no soy de la infantería, caballería, artillería, aunque en avión no ande volando, pero soldado soy de Jesús, soldado soy de Jesús. Somos soldaditos, siervos del Señor, vamos en defensa de nuestro evangelio. Aunque no soy de la infantería, caballería, artillería, aunque en avión no ande volando, pero soldado soy de Jesús, soldado soy de Jesús. Aunque no soy de la infantería, caballería, artillería, aunque en avión no ande volando, pero soldado soy. Pi, 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 suena el pito. Ok, maybe ustedes no la han cantado porque les hizo recordar su infancia o piensan de que esta canción antigua que ustedes cantaban ya no la deben cantar hoy día, pero estamos hoy día reunidos en este sábado para poder cantar y lo importante para nosotros es que tenemos que comunicarnos con Dios a través de la oración para empezar esta escuela sabática. Querido Jesús, te agradecemos, Señor, en esta mañana del sábado hermoso, Señor, que tú nos has dado para estudiar tu palabra, descubrir, Señor, cuál es nuestra armadura que tenemos que tener. Te pido por cada uno de estos niños que están creciendo, Señor. Ellos son llamados a ser soldados, Señor, en los tiempos finales antes de tu venida. Te pedimos que tú seas con nosotros y nos ayudes siempre. En el nombre de Jesús, amén. Ok, entonces nosotros vamos ahora a nosotros a estudiar la armadura del cristiano. Creo que sí se ve mejor. Vamos a hablar, la lección 10 es vistiendo la armadura de Dios. La armadura del cristiano, como muchas veces se especifica a los niños. En este sábado nosotros estamos
un nuevo eslabón, que es la adoración. A veces cuando se explica la adoración uno piensa que solamente es cantar y orar, ¿no? Pero dice que adoramos a Dios con toda nuestra vida. Es el objetivo de este mes. La lección dice, vistiendo la armadura de Dios, la meta es adoramos a Dios cuando nos vestimos su armadura. Dice Efesios 6:13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Es bien, Pablo, cuando escribe esta carta, la carta a los Efesios le dice a ellos que tomen toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo. Para los días malos, todos tenemos días malos. Podemos decir que cada día en esta tierra son días malos, pero con Dios son días buenos. Y habiendo acabado todo, estar firmes, ¿verdad? Ahora, la carta de los Efesios fue escrita por Pablo, así que Pablo estaba en la cárcel y cuando él estaba escribiendo esta carta, estaba él frente a un soldado romano y él quedó impactado por la vestimenta de este soldado romano y entonces él decidió hacer una comparación entre las armas que un cristiano debe usar en las batallas diarias que tenemos nosotros contra las tentaciones. O sea, Pablo iba mirando la espada, el yelmo, el cinturón, el casco, y él iba haciendo una lección espiritual, ¿verdad? Que a pesar de que han pasado más de 3.000 años, nosotros podemos darnos cuenta que es unos 2.000 años ha pasado, todavía el mensaje queda para nosotros. Pero tenemos que reconocer antes que los soldados romanos formaron el ejército más poderoso de esa época. Eran personas bien aguerridas, en un ejército muy poderoso y muy difícil de vencer, ¿no es cierto? Muy difícil de vencer. Los soldados, por supuesto, tenían ciertas características, tenían que ser varones, las mujeres estaban fuera, no podían ser soldados, tenían que ser de nacionalidad romana, pero si alguien era griego o de otra nacionalidad, para ser para ser un soldado romano tenía que él comprar su nacionalidad y así podía ser considerado un soldado romano. Mayormente, según la historia, la arqueología y los libros que estaban de esa época, dice que los romanos empezaban a los 16 años, se les exigía una resistencia física y agresiva. Tenían que ser personas que tenían buen físico y tenían que ser bien aguerridos. Ahora, no era cualquier persona que se le aceptaba para ser un soldado, tenía que cumplir ciertos requisitos porque eran muy valientes. Ahora, los entrenamientos de los soldados dice que eran diarios, se usaban las armas reales, no eran armas de palo o sacos, era como tenía que ser, y se les daba una comida apropiada, ¿no? Dice que ellos comían muy poco, pero comían nutritivo. Los romanos en aquella época eran muy hábiles en tácticas, a veces todos los soldados usaban las armas que tenían, los escudos, y era como una tortuga de protección, así que cuando venían las flechas, que eran las armas de aquella época que no podían pasar porque ellos podían avanzar hacia los campos enemigos. Ahora, los soldados romanos tenían una armadura especial para su época, ¿no es cierto? Tenían cosas que realmente llevaba mucho tiempo de preparación. Ahora, gracias a la fuerza del ejército romano, el imperio romano tenía una gran expansión territorial. Países que hoy día tenemos como llegaron a Italia, Inglaterra, Asia, llegaron a Francia, Noruega, España, llegaron a Galicia. Ellos tenían una gran extensión de terreno porque sus soldados estaban divididos en 100, en 1000, y eran en miles, 16.000 soldados, y eso era mucho para la época. Ahora, el apóstol Pablo vivía en una época de guerra, así que él y nosotros estamos en una guerra, pero la guerra que tenemos no es contra el coronavirus, sino es una guerra espiritual entre el bien y el mal.
En esta guerra que está desde que Lucifer se rebeló en el cielo, están participando todos, los niños, adolescentes, los jóvenes, los adultos y los ancianos, las mujeres y los hombres también. Ahora, por lo tanto, en esta guerra hay dos grupos, los que están de parte de Dios y los que están parte de Satanás. Aquí no hay ateos. Esta guerra es entre el bien y el mal, así que el mundo está dividido entre esas dos personas. Por lo tanto, tú tienes que pensar en cuál parte de los dos lados estás tú. Ahora, la guerra no es cuerpo a cuerpo. Nosotros los adventistas no enseñamos que hay que matar a otros cristianos, a los bautistas, católicos, evangélicos, no. Sino que nos enseña que es una guerra espiritual, ¿no es cierto? Y realmente la gente te mira, cómo tú vas enfrentándote a las tentaciones, a los problemas, cómo tú confías en Dios, cómo actúas, cómo respondes. La gente, aunque no quieran, te están viendo cómo tú te enfrentas a los problemas que tienes. En esta guerra hay dos ejércitos, como te hemos dicho, el de Dios y el de Satanás. O sea, tus vecinos, tus amigos, tus primos, todos son parte de esta guerra, pero ellos tienen que decidir entre cuál están, entre Dios o el de Satanás. Ahora, Pablo escribe que el soldado cristiano tenía que tener las armas que tenía el soldado romano y que teníamos que tenerlo todos los días y que teníamos que estar fuertes, ¿no? Entonces vamos a ver qué era lo que Pablo veía. Dice el cinturón de la verdad. El soldado del cinturón le servía para sujetar las ropas y a la vez para sujetar la espada. Y para eso él dice el cinturón de la verdad. La Biblia nos dice que Satanás es el padre de las mentiras. Por eso él no podemos ser personas que vivamos en mentiras. No puede ser una persona que viva falsamente. Pero tenemos que aferrarnos a la verdad de que Jesús dijo, yo soy la verdad y la vida. Tenemos que no tener vidas falsas, ¿verdad? Y el cinturón ayuda al soldado, y cuando uno usa un cinturón lo usa para seguridad, ¿verdad? Es una protección que tiene en la parte del cuerpo y aparte sujetaba la espada. Por lo tanto, uno siempre tiene que basarse en una vida de verdad, no una vida falsa, ¿verdad? También nosotros tenemos la coraza. La coraza cubría los pechos y la espalda. Era importante para el soldado por las flechas que venían y los dardos de fuego, cubrirse la coraza porque podía atacar el corazón o los pulmones, ¿no? Por lo tanto, la coraza viene a ser la justicia. Satanás nunca nos puede hacer daño si lo escogemos a Dios, porque Dios lo que dice es correcto. En la parte del corazón, realmente la parte sensible, y tenemos que tener la justicia. Dice, está pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, la justicia de Cristo, porque creemos que Cristo lo es todo para nosotros. La coraza, como te dije, es muy importante porque protegía el corazón. La coraza es lo que protege qué es lo que entra dentro de tu corazón, dentro de tu meta, qué respiras, qué es lo que tú sientes. Por lo tanto, la coraza viene a ser, hay que proteger el corazón de las mentiras o de la injusticia que viene. También otra parte de la armadura del soldado eran los zapatos, ¿no? Los zapatos. Los zapatos eran importantes porque el soldado también tenía que pisar sobre terreno firme. Las armas que tenían pesaban, por lo tanto se necesita tener realmente una buena disposición para caminar, una flexibilidad para correr, para saltar, y el zapato no se le puede romper. Porque imagínate un soldado que se le rompa los zapatos, entonces automáticamente ya tiene una preocupación más de que proteger su vida. Pero dice el calzado del Evangelio de la paz. El calzado con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Nosotros somos llamados, como hemos dicho en clases anteriores, somos llamados realmente a ir por el mundo y predicar el Evangelio de Jesús. Por lo tanto, donde llega un soldado, tiene que proclamar el Evangelio de Cristo. Ahora, Satanás va a tratar de crear preocupaciones y confusiones en nuestras vidas, pero él conoce a Jesús. Jesús trae la paz. Donde llega uno llega a dar el mensaje de Dios, un mensaje de paz. Y por supuesto, tenemos que estar seguros del lugar donde caminamos.
Un soldado no se mete en un terreno peligroso. Un cristiano como tú no puede entrar en una discoteca, en un lugar inapropiado, porque no va a dar un buen mensaje. Luego tenía el escudo de la fe. Los escudos eran casi, dice algunos, tenían la forma de la puerta, porque así el soldado podía protegerse en el caso de que vinieran flechas con fuego, flechas normales, flechas venenosas, venían y entonces eso le servía para protegerse de las flechas que venían. Por lo tanto, el escudo era un arma importantísima. Si se le caía la espada, el escudo podría ser un arma de protección para el soldado. Y la fe es muy importante. La fe es creer todo lo que Dios nos dice, ¿no? Es tener la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que a veces Satanás trata de sembrar semillas de duda en nuestros corazones y mentes, pero esas semillas de duda nunca van a germinar si tenemos fe en Jesús. Entonces, la fe, el escudo era importantísimo. Él dice que el soldado romano podía hacer su propio diseño de cómo era su escudo porque lo representaba a él. Podía ponerle símbolos, podía ponerle, inclusive hasta algunos le ponían un cuerno con el cual podía atacar a su enemigo. Pero el escudo nunca podía faltarle al soldado porque era la fe. Luego tenía el casco de la salvación, importantísimo. El soldado en aquella época, las flechas venían más veloces creo que las balas. Era lo que más frecuente hacía. Los enemigos lanzaban flechas y había que proteger la cabeza. También la cabeza había que protegerla de piedras, de las armas que tenían. Entonces el casco era una protección para la cabeza. Se dice que David y Goliat, cuando David lanza la piedra unos minutos antes, Goliat se quitó el casco y fue más seguro la caída de Goliat porque realmente se quitó el casco. El casco representa la salvación. Los pensamientos que nosotros tenemos, hay que proteger la cabeza de los pensamientos que tiene. Jesús vino del cielo a la tierra a salvar del maligno. Si aceptamos la salvación en el nombre de Jesús, vamos a ganar todas las batallas contra Satanás. El casco te protege, tú tienes que proteger el casco. Es importante cuidar lo que tú miras, lo que tú escuchas, lo que tú hablas y lo que tú piensas. Por eso es importante que nosotros veamos cómo estamos, cuán realmente conocemos de Dios, cuánto realmente nuestros pensamientos están fijos en Dios. Y luego tenemos por último la espada. La espada era hecha de hierro, la mejor que había en aquella época. La espada era una espada valiosísima para los soldados y representa la Biblia, que la Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La espada también la Biblia es un arma de doble filo. Así que la Biblia está comparada con la Biblia porque con la Biblia nosotros podemos defendernos y demostrar que es correcto, que es incorrecto. La palabra de Dios, la Biblia, es la palabra de Dios, es un arma poderosa en contra de Satanás y eso es importante. Ahora, el soldado cristiano, cuando Pablo se imagina y ve el armamento, hace una hermosa comparación que muestra realmente la creatividad de Pablo. O sea, después de esta ilustración, no ha habido otra mejor que la que hizo Pablo. Pero el soldado cristiano, como te hemos dicho, esto es algo, estamos en una guerra, es una guerra de todos los días. El soldado cristiano tiene que cuidar su vida espiritualmente. El soldado romano comía, tomaba sopa, pan, vino, carnes, ¿no? Él comía para cuidar su cuerpo. Nosotros también tenemos que cuidar nuestro cuerpo leyendo la Biblia, orando, consagrarnos a Dios, ayudar a los demás, vigilar nuestros pensamientos, compartir el Evangelio y servir a la iglesia. Son vitaminas que nosotros podemos dar. Ahora, esta armadura se usa diariamente para enfrentar los dardos de Satanás que ataca cada día. Satanás no descansa, Satanás no dice: esta semana voy a estar libre, o este fin de semana,
o este sábado, o esta mañana. No, Satanás es muy persistente, es un enemigo que no se le puede dejar tranquilo. Por lo tanto, la armadura tenemos que usarlo diariamente. Y si lo usamos diariamente, tenemos que nosotros cuidar nuestra vida espiritual, leyendo la Biblia, orando, consagrarte, ayunar, vigilar, compartir el Evangelio y, por supuesto, servir a la congregación. Se hace un trabajo para la iglesia. Por lo tanto, Satanás usa sus dardos contra nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, uno de los dardos que él usa es la mala música. Perreo, salsa, bachata, las letras de esas canciones te alejan, no hablan de Cristo, no están de acuerdo con lo que la Biblia dice. Por lo tanto, Satanás sabe cómo hacer caer al soldado con una música negativa. También otro de los dardos fomenta la desobediencia a los padres. Importante en esta edad, en la edad que estás tú, muchos desobedecemos a los padres. Y eso es lo que realmente Satanás logra, que la gente, los muchachos como tú, no hagan caso a los consejos que sus padres le dan en cuanto a tener una vida correcta, ¿no es cierto? También los celos, la envidia. Muchas veces empiezan las comparaciones con otros muchachos o muchachas o compañeros, o entre hermanos o entre primos. Entonces empiezan los resentimientos. La mentira, ¿no? Decir mentiras, mentirse a sí mismo, son también dardos que Satanás tiene, ¿verdad? También Satanás manda malas películas, programas, telenovelas, libros, ¿verdad? Que en realidad no dan un buen crecimiento espiritual, no te ayudan a crecer como Jesús, ¿verdad? También tenemos una pereza espiritual, no leer la Biblia, no, hoy día no, hoy día es viernes, mejor lo leo el sábado, no voy a la iglesia, mejor me quedo en mi casa, o no voy al grupo pequeño, no voy al club de los conquistadores. Entonces tiene una pereza espiritual y el soldado no podía dormirse. Es muy frecuente que ¿cómo se llama? En una ciudad romana que fue cuando explotó el Vesubio sobre una de las ciudades de Roma, se encontró al soldado romano que estaba bien parado, bien puesto, estaba allí el soldado romano, porque el soldado estaba protegiendo la ciudad de Pompeya, y cuando cae la lava, él automáticamente se quedó así como él estaba y murió dignamente, ¿verdad? Es muy frecuente esa historia. Por lo tanto, no podemos tener una pereza espiritual. El orgullo también es otra de las armas más poderosas que usa Satanás para sentir que tú eres muy, muy, muy importante más que los demás, ¿no? Aquí nosotros, los soldados, son valiosos, todos para Dios. Los niños y las niñas son llamados a ser soldados. Y no hay que, yo soy mejor que tú, yo soy mejor que el otro. Ahora, el apóstol Pablo, cuando él hace la comparación entre las armas del soldado y la armadura del cristiano, Pablo está pensando también en personas como tú, ¿verdad? En esa época de Pablo todo el mundo quería ser un buen soldado, un soldado romano, porque no solamente era ser valiente y ganar victorias, sino también que cuando ellos se jubilaban les pagaban con muchas monedas de oro, les pagaban con tierras, con casas, para que se jubilaran, ¿no? Por supuesto que eso era algo, un gasto humano. Pero nosotros tenemos la esperanza que cuando Jesús venga por segunda vez nos va a cambiar esta ropa, de un soldado espiritual que nosotros tenemos, toda esta armadura. Dios la va a cambiar por una túnica blanca y una corona de oro. Vamos a terminar esta lección porque nosotros tenemos que pensar en qué tipo de soldado eres tú. Tú tienes que ponerte a pensar qué tipo de soldado eres tú. ¿Eres un soldado activo o eres un soldado con pereza espiritual? ¿No? ¿Eres bueno o eres malo? No hay un soldado más o menos. O eres bueno o eres malo.
Pablo, cuando da esa característica, dice que uno tiene que, en el versículo dice, por tanto, tomar toda la armadura de Dios, toda. Aquí no es solamente la fe y yo creo en la Biblia, no. Dice que tienes que tomar toda la armadura porque todo te va a proteger. Tienes que tener fe, donde llegues tienes que predicar el evangelio de la paz, tienes que tener el yelmo de la salvación, tienes que tener realmente la coraza de la justicia, tienes que tenerlo todo. Dice para resistir los días malos y habiendo acabado todo, cuando acabe el mal, nosotros vamos a estar firmes con Dios. Ahora, ¿qué tipo de soldado eres tú? Yo no lo sé. Solamente lo sabes tú y Dios. ¿Cómo es tu relación con Dios? Por lo tanto, tienes que tener toda la armadura de Dios. Tienes que tomar una decisión. Como hemos dicho desde el principio, en esta guerra es una guerra espiritual en el cual la gente tiene que decidir o estás del lado de Jesús o estás del lado de Satanás. No hay espías aquí. No hay que soy del lado de Dios y luego me paso al de Satanás y regreso y estoy así. No, tú tienes que tomar una decisión. O estás del lado de Dios o estás del lado de Satanás, ¿no? Todos estos problemas del coronavirus y los problemas que van a ir más adelante es porque esto no va a pasar y vamos a terminar como los cuentos de Disney, Happy Forever, feliz para siempre. El mundo se está preparando para tomar una decisión. Y esta guerra ya llega a su fin. Cuando Jesús venga por segunda vez, ya la guerra habrá terminado y habrá dos bandos. Los que están del lado de Dios y los que están del lado de Jesús. Ahora mismo la gente está tomando una decisión. En este tipo de cuarentena, en el coronavirus, la gente tiene que tomar una decisión. O te acercas a Dios o te alejas de Dios. Si el coronavirus no te acerca a Dios, entonces ya no va a haber nada más que te pueda hacer acercar a Dios. Tienes que tomar una decisión. Por eso Pablo escribió esta carta y le agradezco a Pablo. Quisiera cuando Jesús venga a conocer a Pablo decirle gracias, porque la historia, cómo él escribió la armadura del cristiano, muestra una creatividad única. Comparar las armas que tenían los soldados con las experiencias cristianas que debemos tener. Explicar cada una de las características, ¿verdad? Y lo hemos aprendido, ¿no? Pablo dice que tenemos que tener el yelmo de la salvación, la coraza de la justicia, la espada, el cinturón de la verdad, el calzado de la paz, el escudo de la fe y el yelmo de la salvación, ¿verdad? Maravilloso fue Pablo cuando él nos escribió. Adoramos a Dios. Tú tienes que tomar una decisión ahora y espero que la decisión que hayas tomado realmente sea la de realmente ser parte del ejército de Jesús y entonces cumplir tu misión. Fuimos llamados para predicar el evangelio y tenemos que protegernos cada día. Así Pablo. Pablo ya estaba anciano y cuando él estaba viejito escribió esta carta para nosotros, para que podamos nosotros compartir con otros ese mensaje maravilloso. La guerra es espiritual, no vamos a matar católicos, ni pentecostales, ni bautistas, ni otros, no. Es una batalla espiritual y es una batalla diaria. Queremos decirte que debemos elegir si nosotros vamos a ser un soldado de Jesús o realmente vas a pasarte al lado de Satanás. El coronavirus ha realmente llegado a cada casa para que las personas tengan dos opciones. O te acercas a Jesús por amor o lo rechazas. Y el mismo mensaje te doy para ti en este sábado. O te acercas a Dios para ser un soldado de Dios y poder enfrentarte realmente contra Satanás. Es una cosa diaria. La gente te mira qué tipo de soldado tú eres. Y cuando Jesús venga por segunda vez, entonces el soldado tenía la esperanza siempre de ganar, la esperanza siempre de lograr. Y nosotros tenemos la esperanza de nosotros realmente estar cerca de Jesús siempre en nuestra vida y podamos compartir. Y una esperanza es realmente el canto que nosotros podemos realmente tenerlo y cantar a Jesús. Y el canto que cantamos la otra vez vuelve
Es un canto que debemos tener nosotros. Cuando Jesús venga por segunda vez, nos va realmente a cambiar esta armadura por una túnica de blanca y una corona de oro. Vuelve por tu pueblo, Señor. Tu novia dice vuelve, oh vuelve. El Espíritu y la novia dicen ven. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sordida es la muerte en victoria, cuando en ese momento hizo pestañear a la final trompeta, los muertos resucitarán, incorruptibles resucitarán, y nuestros cuerpos transformados serán. Vuelve, oh vuelve, vuelve por tu pueblo, Señor. Tu novia dice vuelve, oh vuelve. El Espíritu y la novia dicen ven. Por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, porque el mismo Señor, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, muertos en Cristo resucitarán, y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos, en el aire les recibiremos, y estaremos para siempre con él. Vuelve, oh vuelve, el Espíritu y la
hermoso y no podemos decir que no. Oremos, querido Jesús, te agradecemos gracias por cada día que nos das de vida. Te pedimos en primer lugar el perdón de nuestros pecados, Señor. Hemos ofendido a nuestros amigos, nuestra familia, nuestros compañeros. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a elegir, Señor, ser soldados tuyos y no ser del Satanás. Estos problemas que tenemos con el coronavirus nos han dividido, pero tenemos que elegirte, Señor, a ti como nuestro Señor. Que cada día nuestra lucha usemos, Señor, la armadura, Señor, para cuidar nuestros pensamientos, nuestro cuerpo, nuestra vida espiritual, saber llevar el Evangelio a nuestros amigos y la misión que tú tienes con nosotros. Todo lo que nosotros somos, te entregamos a ti. Si queremos ser lápices, queremos ser soldados en tus manos, Señor, para anunciar al mundo que tú vienes pronto. En todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, nos vemos la próxima semana y no se olviden, somos soldados de Jesús, aunque la iglesia está cerrada. Nosotros, nuestra iglesia nuestro hogar se ha convertido en una iglesia donde podemos compartir con otras personas, nuestros amigos, familiares, vecinos, que Jesús viene pronto. Nos vemos la próxima semana e inviten a sus amigos.